Hola, estamos acá en un nuevo capítulo de nuestro programa, acá emitido por Radio Portales Valparaíso. Tenemos en este panel de invitados a Claudio Jayo, Luis Calabel y quien le habla. ¿Tenemos a alguien más conectado en este momento? Luis, Claudio. Sí, estamos acá. Ya, ok, están los dos ahí conectados. Bueno, partimos esta semana, hay hartos temas de termómetro político, lo podríamos decir, y para lo que más nos gusta a nosotros para criticar a este gobierno y a quienes nos están representando desde la oposición, pero me gustaría aclarar que, por supuesto, teniendo buenos argumentos para hacerlo. Bueno, siempre en el ámbito político hay estos temas que pueden ser criticados, como también positivamente proactivos en su proposición, pero acá creemos que tenemos dos temas principales, en vez de tener varios, que son bien políticos y que también involucran bien directamente a la democracia y a la ciudadanía. Estamos hablando de la creación de un nuevo Ministerio de Educación, de Seguridad, perdón, cuando una de las principales quejas, que lo demuestran todas las últimas encuestas, además de las cifras, es el tema de la inseguridad y luego el sistema, digamos, de representatividad política o de reformas políticas a las elecciones, cuando también se traduce en algo que podría directamente relacionar a la ciudadanía con respecto a cómo se eligen justamente nuestras autoridades y a quienes nos representan en el Parlamento, que es el trabajo que deberían hacer de acuerdo a lo que se establece en una democracia. Entonces, no sé si quieres partir tú, Claudio, Luis, con lo que significa la creación de este nuevo Ministerio de Seguridad. No olvidemos que ambos de ustedes han sido miembros de instituciones que además han representado a las Fuerzas Armadas de este país, por lo tanto la opinión de ustedes es muy importante en este tema. Eh, Partamos por Claudio. ok, mira, respecto a la creación del nuevo Ministerio de Seguridad, me parece una muy buena idea, me parece algo positivo, pero tengo tremendas dudas del funcionamiento de este ministerio, porque desgraciadamente esto está absolutamente politizado y no quisiéramos que el ministerio significara poner más grasa a la burocracia de este país, cargarlo de burocracia cuando es un ministerio que necesita rapidez en las decisiones. La seguridad es una situación muy dinámica y cambiante día a día en el país, por lo tanto la burocracia lo entorpece. Por eso tiene que ser muy bien diseñado. Creo que está bastante bien diseñado. A mí ya me llegó la estructura del Ministerio de Seguridad y está bien estructurado, pero tiene muchísima cantidad de gente. Entonces eso puede transformarse en lo que hemos visto hoy día, que es el pago de favores, los equilibrios políticos en la constitución de las instancias, en este caso del ministerio, cuando se van a asignar personas seguramente equilibradas en el espectro político y sin conocimiento de lo que es la seguridad, porque tenemos hoy día el ejemplo claro de de la constitución de la prevención del delito, que ante la salida, ante el colapso de Monsalve, la salida del subsecretario donde se instaló el abogado Luis Cordero, ante la salida del director de prevención del delito, que era Eduardo Vergara, se han instalado personas que yo creo que no van a hacer un aporte a la seguridad y esto no se va a mejorar fácilmente. Tenemos a la ex alcaldesa Leitado, que se propuso acceder a una diputación y como no le resultó, el gobierno le dijo, venga, usted hágase cargo de toda la prevención del delito en el país. Y así ella trajo a 6 personas pagando favores políticos y, y dejando en equilibrio las fuerzas políticas instaladas en esta institución.
Fue así como trajo a don José Ruiz, que ella lo había dejado como su sucesor en la municipalidad de Peñalolén. Como no le fue bien, lo instaló en, en, en esta instancia. Después trajo al comunista don Camilo Ballesteros, que fue un ex integrante del movimiento estudiantil y también postulante a la alcaldía de Estación Central, tengo entendido, donde no le fue bien, ella lo apaña y lo trae para acá. Luego está Daniela Parada del Frente Amplio, que postulaba a la alcaldía de Independencia, como no le fue bien, también nos trajo a integrar esto. Luego está doña María José Solano en el área de comunicaciones. Y dos personas más, Tomás Kovacevic y Julia Godoy, que esta última persona era asesora de prevención del delito. Entonces yo me pregunto, ¿quién de ellos sabe de seguridad? Nadie. Por lo tanto, el problema de la seguridad no hace refuerzo. Si, si viéramos a gente que realmente tiene las aptitudes en seguridad, tiene los conocimientos, eh, creo que está bien. Y eso no sería bueno que pasara en el nuevo ministerio, que se trajera gente que le ha ido mal en otras cosas y lo reubicamos aquí, pagamos favores políticos, mantenemos los equilibrios políticos y eso, por cierto, no es bueno. No sé si Me- Luis tiene alguna opinión respecto a esto. Vamos, Luis, ¿cuál es tu opinión, digamos, en Sí, este? mira, lo primero, Sofía y Claudio, que tengo un problema con la señal, entonces estoy medio inestable. Puede que esté hablando y se corte, así que les Por ahora te pido escuchamos que, bien, así que ya, dale, no, ok, estamos, mientras me estamos escuche. bien. Mira, yo tengo una aproximación al tema del nuevo ministerio bastante crítica porque re- siempre los políticos buscan una solución administrativa para las cosas que ellos no pueden solucionar. Por ejemplo, cuando no tienen la posibilidad de controlar el crimen organizado, la delincuencia, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que dicen los políticos? Necesitamos más carabineros. Como si los carabineros fueran a buscarlo a un almacén de carabineros y los sacaran de ahí y los pusieran a ejercer funciones de control del crimen en las calles. Los políticos no entienden qué es lo que significa formar un carabinero, por dónde se ingresa, cómo se ingresa, cómo convertir a un ciudadano común y corriente en un servidor público eficiente, que desarrolle la vocación de servicio público, etcétera, etcétera. Entonces, esto no es muy diferente. Ellos ahora encontraron que la solución, ya que todos los dardos estaban apuntando a la ineficiencia del Ministerio del Interior, eh, en vez de reforzar las tareas de seguridad del Ministerio del Interior, que las tenía asignadas por ley, ¿qué es lo que hacen? Crear un nuevo órgano llamado Ministerio de Seguridad, que es lo mismo. Es decir, vamos a crear más aspectos administrativos, más burocracia, pero uno tendría que preguntarse, ¿va a disminuir el crimen organizado? ¿Va a disminuir el narcotráfico, la delincuencia? ¿Los delitos se van a poder medir? ¿Vamos a poder comparar el antes y el después? Sería bueno hoy día, antes de que se ponga en ejecución esta nueva idea genial para ellos del Ministerio de Seguridad Pública, tener las estadísticas reales de cuál ha sido el comportamiento del delito en nuestro país. Y entonces, una vez que el Ministerio nuevo esté en funciones, hacer una comparación real para saber si efectivamente esta solución burocrática, administrativa, va a tener éxito en lo que se pretende, que es disminuir el delito. En mi opinión, eh, este país ya está demasiado recargado con burocracia y personal público.
eh, la cantidad de empleados públicos que trabajan en ministerios, subsecretarías, departamentos, en las regiones, en las Ceremi, etcétera, de verdad es impresionante. Los políticos, obviamente que lo han comprendido muy bien y saben que una vez que están en el Estado, es una captura, es un seguro social, buenos sueldos. Hoy día si uno compara los sueldos del sector público con los sueldos del sector privado, se va a encontrar con la sorpresa que es muy bueno estar en el sector público. Entonces, ¿qué hacer? A todos los amigos, camaradas, correligionarios, etcétera, etcétera, lo mejor que le puede ocurrir es que haya alguien en el Estado que le cree un puesto para poder ejercer funciones de dudosa calidad, pero que le aseguran un sueldo no bajo, de buen nivel, casi permanentemente. Si los empleados públicos hay que pensar que ahora están saliendo a marchar porque buscando la inamovilidad. O sea, esto es llegar, entrar y quedarse. Es como dicen en la jerga del fútbol, tirar y abrazarse. Y entonces, este Ministerio de Seguridad Pública, si va a tener éxito, no lo sabemos. Me parece que la ley era muy atractivo para los políticos hacer creer a la población nacional que creando este ministerio se acababa el delito en Chile. Y entonces, eso solamente me hace pensar que explicaría por qué la votación fue 91 votos a favor, 91 votos a favor, repito la cifra, 28 en contra, solamente 28 políticos del Congreso estaban dispuestos a no aceptar este crecimiento de la grasa del Estado de dudosa capacidad de eficiencia y solamente 6 abstenciones. Entonces los políticos con esto se lavan las manos como Poncio Pilato por algún tiempo y tienen que pasar un año porque nadie va a poder evaluar este ministerio en el corto plazo. Las evaluaciones hay que hacerlas en el largo plazo. Así que toda esta gente que van a meter al Estado recién va a empezar a trabajar en un año más, el 2025, segundo semestre del 2025 probablemente. Van a pasar del Ministerio del Interior como 800 personas a este nuevo ministerio y van a contratar 120 más. Es- entonces, entonces, estamos hablando de 1000 personas más o menos que van a trabajar en un ministerio que no sabemos qué va a hacer. Hoy día yo me recordaba, a propósito de esto, los gobernadores regionales. No sé si se acuerdan cuando estuvo la discusión si se creaba o no se creaba el cargo de gobernador regional. Y bueno, las dudas eran, bueno, ¿qué va a hacer el gobernador regional? ¿Cuáles van a ser sus atribuciones, sus deberes, sus obligaciones? ¿Con qué fondos va a contar? ¿A quién va a dirigir? ¿Cuánta gente va a tener? ¿Dónde va a estar la oficina, el secretaria, los computadores? Bueno, ha pasado harto tiempo, ya llevamos la segunda elección de gobernadores y todavía hay mucha gente, muchos chilenos como yo, que pensamos que la institución del gobernador regional no ha mostrado para nada lo que en la teoría los políticos que decidieron aceptar ese nuevo cargo de elección popular debiera haber rendido. Solamente hemos sabido que ha aumentado el cargo para el erario nacional. O sea, nos sale más caro, tenemos más gente y no sabemos realmente para qué sirve. Aquí nos va a pasar, creo, algo parecido. Eso es, Sofía, lo que yo pienso. Muchas gracias, Luis, por tu opinión. Gracias también, Claudio. Nos parece, vuelvo a repetir, para quienes quizás recién se conectaron, que tanto Luis como Claudio tienen opinión desde la facultad de ustedes como exfuncionarios de las Fuerzas Armadas en esta materia. No olvidemos que también, además de dar el golpe político en este programa y en general para que la ciudadanía entienda, es importante de quienes también han vivido la experiencia. Bueno, vamos con mi opinión, que muchas veces como periodista, además de estar, eh, logré transmitirlo,
es también apoyándome en argumentos políticos por mi experiencia en los últimos años en materia comunicacional política. Estuve conversando con un ex asesor de la bancada de todos los senadores de Renovación Nacional, que fue Roberto Munita, que aprovecho de saludarlo, y también estuve conversando con el ex subsecretario del Interior, me parece importantísimo su opinión, como en su calidad de ex subsecretario del Interior de nuestro expresidente Sebastián Piñera. Yo creo que varios coincidimos, y esto ha sido publicado en diversos medios, en una transversalidad de la necesidad de una reforma o de tomar acciones en concretos urgentes en materia de seguridad. Y aquí podríamos decir que hay dos argumentos a favor de una transversalidad en la que pocas veces coinciden los políticos con la ciudadanía. Es decir, la transversalidad en la necesidad de tomar, digamos, riendas de materia de seguridad, que podríamos decir que además lo respaldan todas las encuestas ciudadanas, digamos, hechas por instituciones, encuestas serias, de la percepción de ciudadanía, y para qué decir también en concreto las cifras que están demostradas en nuestro país en esta materia. Aquí me quiero salir, aunque tenga mi opinión política clara de ideología, digamos, de tendencia, en que también no se puede apuntar solo con el dedo a este gobierno. Viene de años anteriores, vivimos un estallido social importante, llevado a cabo por quienes hoy nos representan, los revolucionarios más importantes de esa materia, cuando eran universitarios y qué sé yo, y quienes alcanzaron el poder. Acá también hay una crítica técnica. Por ejemplo, muchas personas no saben, pero en todos lados salió publicado que la necesidad de la aprobación de una reforma, estamos hablando que es una reforma importante, no estamos hablando de una reforma, digamos, de una política pública de, no sé, de energía sustentable, estamos hablando de el Ministerio de Seguridad. Se dice que el plazo debiese ser, no sé si ustedes están informados, de medio año, es decir, de 6 meses, y están tomando una decisión apresurada en que la misma ministra del Interior, Carolina Toá, dijo que la quieren hacer en 4 meses. Decisión apresurada. Varios coinciden, incluso de la oposición, que es necesaria una reforma, o más que una reforma, hacer de más eficiente este tema, y de una real necesidad nuevamente de nuestra autoridad en conjunto de la ciudadanía, pero que es mejor hacerla bien, ¿o no? Y en ese caso aquí quiero también aplaudir, digamos, al ex gobierno, porque justamente ellos tenían una propuesta en esta materia, pero donde hablaban de hacerla más técnica, eficiente y con plazo. Y acá también me gustaría también criticar a este gobierno en que se están abanderando en un tema que es yo diría que uno de los segundos temas políticos en los que se abanderan como si fuera propio, cuando no es así. El proyecto de reforma constitucional se quedó sobre la mesa en el gobierno de Michelle Bachelet. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan? El que dejó sobre la mesa fue ese proyecto, digamos, refundacional, venía con Bachelet, cuando quienes lo tomaron por una vía institucional frente a una crisis de seguridad fue el gobierno de Sebastián Piñera. Podemos criticar y todo, que ahí también hubo una falta de acción en materia de seguridad, pero no olvidemos que al final fue uno de los caminos que algunos criticamos o no, terminó, digamos, la propia democracia rechazando este proyecto, pero que fue una toma de decisión institucional, democrática, frente a una crisis de seguridad. Por otro lado, no olvidemos que nuestra Constitución establece como uno de los derechos fundamentales, uno de sus artículos, a que el Estado, por supuesto, tiene que garantizar la protección, digamos, de que las personas vivan en entornos seguros y de protección. También no olvidemos, yo trabajé en la última etapa del último proceso constitucional, fui periodista ahí para la banca de la UDI, y había un capítulo especial propuesto por republicanos en que se crea, digamos, un capítulo independiente solamente de Fuerzas Armadas y Seguridad. Por otro lado, también, aquí quiero dar un último argumento, acá este proyecto, además de ser apresurado, y que todos coincidimos acá, ustedes dos lo opinaron, es poco técnico y poco eficiente, digamos, porque se tiene que centrar en algo más técnico que político, pero también hablaba con Rodrigo Villa en que al final se traduce dentro de todas las cosas este proyecto en la eliminación real de 2 subsecretarías, digamos, de carteras fundamentales actuales, cuando Rodrigo me comentaba que el proyecto anterior de gobierno de Sebastián Piñera proponía una de las cosas de eficiencia política que no sería, digamos,
aumentar el aparato estatal, con lo que más se ha hecho, digamos, una de las críticas de este gobierno ha sido efectivamente el exceso de contratación de políticos, es justamente hacer más eficiente que en la cabeza haya un ministro y la bajada sean dos subsecretarías actuales, que sería, para que sepan, la general de la presidencia y la de vocería. Se traduciría en el fondo entre todas, digamos, para que la gente entienda, entre la ministra Toá, ministro Elizalde y la ministra Vallejo. Ellos de alguna forma proponen que estas dos subsecretarías prácticamente no existan, lo cual es altamente criticado. Por otro lado, estamos hablando de la reubicación de más de 700 funcionarios, si no me equivoco, casi 800, de la actual cartera del Interior a este nuevo Ministerio de Seguridad. Y por supuesto, nosotros como buenos ciudadanos de regiones, siempre se ha criticado, digamos, que faltan más políticas públicas de una descentralización regional, de un gobierno central, y en este caso también, como hablabas tú, Luis, en el caso de los gobiernos regionales, se habla de la falta de autonomía en las regiones, en la creación, digamos, en los detalles de esta propuesta del nuevo ministerio. Y además que no olvidemos que varios de los gobernadores regionales recién electos son justamente de la línea de este gobierno y dentro de los partidos más extremos de izquierda. Entonces, también como a mí, como cualquier ciudadano, me da seguridad que varios representantes que han permitido la inseguridad de este país sean quienes, digamos, llevan a cabo esta bandera, me parece muy inconsecuente. Por otro lado, también es una tremenda estrategia política individualista, más que representar a la ciudadanía con unas de sus quejas principales en seguridad, porque al final sabemos, y desde todos los sectores podemos criticar, incluso algunos de la misma, digamos, coalición de quienes nos representan ahora, es justamente beneficiar en una última etapa este gobierno que no han, digamos, tomado bandura ni batuta ni en cifra de seguridad, y principalmente por una eventual candidatura presidencial de la actual ministra Carolina Toá. Entonces me parece además una falta de respeto a la ciudadanía. No quiero decir que en gobiernos anteriores, ya sean dentro del sector, no hay estrategias políticas de salida como esta, pero en algo que aqueja la seguridad, en beneficio de a quien más ha hecho una de las peores administraciones de seguridad como la ministra Carolina Toá, vaya en beneficio, digamos, de su eventual candidatura para la cual queda poco tiempo. Entonces, digamos que hay varios argumentos, no solo políticos, en esta reforma. Lo más importante además que sea apresurada. Además que lo que hablaba, lo que me comentaba Rodrigo, es que justamente, digamos, sí, tanto digamos que la gente se llena de boca con la democracia, que aquí me parece un buen argumento, y digamos, no solo una toma tan central y política desde el Ejecutivo, es que justamente si eliminan un poco el trabajo, en este caso del ministro de general de la presidencia o de la subsecretaría general de la presidencia, es quien comulga con el Congreso. Entonces, que en este caso se traduce en Elizalde. Si estamos criticando o haciendo falta de, digamos, de mando de quien desde el Ejecutivo, y tiene quizás la facultad, porque no olvidemos que tenemos un sistema bien presidencialista, de apresurar un proyecto de ley, o quien comulga, digamos, porque también es importante, la gente de repente está muy centrada en las candidaturas presidenciales, pero no olvidamos que vienen las parlamentarias. Y en este caso, como existe actualmente una Cámara de Diputados totalmente cargada a la izquierda, es súper importante, si es que tuviéramos, digamos, ojalá un próximo gobierno en nuestro sector, es el trabajo, digamos, de la comulgación del Ejecutivo con quienes finalmente aprueban las leyes y trabajan en las mesas técnicas como sería el Parlamento. También, digamos, un último punto se me olvidaba mencionar, es justamente, además del aparato estatal en gasto, es que acá se centran, digamos, al final se traducen en aumento de comisiones, cuando las comisiones también son comisiones netamente políticas, o como decía Rodrigo Huilla, corporativas, cuando en realidad se necesitan, digamos, más eficiencia en un central de mando y, por supuesto, más participación de personas calificadas en esto. También me comentaba que sería importante, que existen otras materias políticas, la posibilidad de concursos públicos para quienes ocupan estos cargos, que al final yo creo que la gente quiere a alguien más experto en esta materia, más que son los políticos en las bajadas de estas materias. Y eso pasa, digamos, si es un buen resultado exitoso, sabemos en otro tipo de comulgación entre el mundo público y privado, como por ejemplo son las licitaciones en
en vialidad y en otros ejemplos. Eso por ahí para ir cerrando este primer punto de nuestra pauta del primer bloque del programa. Sí, perfecto, Sofía. Vamos Eh, entonces, dejamos para nuestro segundo bloque el segundo punto, para que dejemos ahí con la ansiedad, la expectativa, que es nuestra reforma al sistema político electoral. ¿Les ok, parece? Damos perfecto. una pausa Yo, a yo creo que nosotros. nos, yo creo que nos quedó bastante que hablar de esto, ¿ah? De la parte técnica, o sea, habló justamente de mucha política, que es lo que predomina, y eso no va a solucionar la seguridad, que es una de las preocupaciones mayores de la ciudadanía de nuestro país. Eh, pero veremos y veámoslo con optimismo, para que no me reten en la casa, porque me dicen que yo soy muy negativo de repente, pero en este país, como estamos, desgraciadamente no encuentro nada positivo para comentar cosas bonitas. Esta creación del ministerio puede ser una muy buena idea, teóricamente bien plantada, pero si es solo llenar de grasa al Estado, no va a ser bueno para el país. La verdad. Y Claudio, ahí reformando también tu punto de vista, es como ahora que estaban celebrando que se tomaría uno de los principales cabecillas del Tren de Aragua, ahora en Chile, cuando estos gobiernos son los principales propulsores del exceso de migración en este país y lo que ha significado su inseguridad, cuando en realidad es un logro político extranjero y no nuestro, ¿no? Así es. Y no te digo si entramos en las estadísticas que yo conozco respecto al delito en general y específicamente a la comisión de delitos por parte de los inmigrantes en nuestro Oye, país. eso, Eso es Sofía, algo realmente Sofía, atroz y hay que tomar medidas importantes. Luis, Sofía, Vamos, Claudio, nos están dime. avisando por chat que estamos en el horario para terminar el primer bloque. Vamos a una pausa y seguimos nuestro segundo bloque para tomar el segundo tema. Hola, estamos acá de vuelta en nuestro segundo bloque de nuestro programa Vamos, Somos Chilenos por Radio Portal. Vamos a partir por otro tema antes de nuestro segundo tema de este segundo bloque, que es que, como sabemos, llegó diciembre y, por supuesto, las vísperas de Navidad. Queremos mencionar una campaña, digamos, con un sentido más social, de llamar a nuestros auditores que puedan donar de forma voluntaria un juguete que los pueden llevar de manera presencial a nuestro estudio ubicado en la calle Condel, 1190, segundo piso, para entregar, digamos, a niños y niñas que puedan recibir un regalo en estas fechas que sabemos que no todos a veces tienen la oportunidad. Así que, repito, pueden donar un regalo a la calle Condel 1190 o directamente, digamos, también contactarnos a uno de nosotros de la Radio Portales para indicar la dirección. Así que va. Bueno, nuestro segundo tema es la reforma a nuestro sistema político. Partamos con Luis. Luis, ¿cuál es tu opinión frente a este tema? O sea, hace tiempo que está haciendo crisis nuestro sistema político. Desde que el señor Elizalde planteó que había que modificar el sistema anterior binominal, Ujú. y desde todo el mundo político que parece que era políticamente correcto criticar la división de la fuerza con ese sistema, entonces se subieron al carro de todos los colores políticos, de derecha, de izquierda, todos lo único que querían era cambiar el sistema por un sistema que fuera más proporcional. Así se presentó a la ciudadanía, sistema proporcional, más justo, más equitativo. Incluso el señor Elizalde planteó que los distritos que iban a aumentar y por lo tanto la cantidad de congresistas que iban a aumentar no iban a tener ningún efecto, lo tengo presente como si fuera ayer, que no iban a tener ningún efecto en el presupuesto de la nación. Bueno, todos sabemos cómo son los políticos. Los políticos en general siempre hacen ofertones, mienten con semiverdades. Tenemos la realidad. Se cambió el sistema político. Se eliminó el binominal. Me acuerdo la senadora Lili Pérez fue fundamental para dar los votos para ese cambio. La práctica ha indicado que la bestia
creada, como ha estado ocurriendo en el último tiempo por los políticos de nuestro querido país, no cumplió las expectativas. Entonces, a poco andar del sistema, ya estamos pensando que el sistema hay que cambiarlo de nuevo, por otro sistema, mejor. Siempre el que ofrece va a decir que lo que trae en la canasta es mejor que el anterior. Así que nos están ofreciendo ahora un cambio a un sistema que va a ser virtuoso, que ahora sí todo va a funcionar correctamente, se va a equilibrar el país, la- los, co- lo- las ideologías se van a poder matizar, especialmente las partes extremas, etcétera, etcétera. Ofertón. Ahora bien, efectivamente, si uno analiza el sistema político actual, lo que nos ha llevado a un tema que es de ingobernabilidad. Tenemos 23 partidos políticos en el Congreso, 23. Cuando esto comenzó, había 8. Así que el crecimiento es exponencial. Pero ¿saben por qué? Porque ser representante político de un partido es muy buen negocio. Es muy buen negocio. Si los candidatos van a la elección y recuperan plata y una vez que están adentro ya no los saca nadie. Entonces se instalan en su lugar de actividad política y están ahí permanentemente legislando, pero como los políticos les falta gente que tenga formación política, que ahí es donde yo quiero apuntar mi comentario, eligen gente de la vida cultural, artista, no sé, gente que es conocida por la farándula. Ah, porque es más fácil para los partidos políticos que le Estamos hablando elijan a de... a un actor de teleserie. Es mucho más fácil porque ya la teleserie, si es famosa, al actor lo conoce. Y entonces lo eligen y después, al poco andar, como dije, una persona que no tiene ningún arraigo con el sentimiento ideológico del partido, al poco andar, ese candidato ya elegido empieza a actuar a contramano de su propio partido. Y ya tenemos ejemplos dentro del Congreso de gente que actúa independientemente, fue elegida por un partido. Hoy día las votaciones, Sofía, Claudio, ustedes pueden corroborarlo. Creo que la única elección en que uno vota en teoría por una persona porque tiene confianza que va a ser bien es la elección local del alcalde. Pero el resto de las elecciones, diputados, senadores, son fundamentalmente por partidos. Nos tenemos que acordar que muchas veces los partidos políticos dicen, mire, no se haga con problemas, no se haga problema por el candidato, vote por el primero de la lista del partido X. Y entonces la gente, como no los conoce y cree en la ideología, en el pensamiento político, va a la urna. Ay, si yo escuché en la radio que votara por el número uno del partido tanto o de la lista tanto y voto por él. No, ni lo conoce, sale elegido porque le facilita la elección. Pero entonces eso produce que al poco andar, esas personas se desprenden porque no tienen arraigo. Entonces, el 52% de los políticos actualmente en ejercicio en el Congreso fueron elegidos con menos del 5% de votación. Es Así es. decir, ¿son representantes de Chile? ¿Son representantes realmente de un partido político? ¿O son representantes de sus intereses económicos? ¿Para qué están ahí? ¿Por qué se ha digregado tanto el espectro político? ¿Por qué tenemos tantos partidos políticos? Cuando en realidad lo lógico sería eh, que fueran unidos, tratando de buscar consensos y no justamente lo que está ocurriendo, que atomizar, que se mientras más se piensa que de aquí a, no sé, pues, unos 5 años más, 4 años más, capaz que si no cambiamos esto, vamos a tener 30 partidos políticos. Tenemos más partidos políticos que los países desarrollados. Tenemos más partidos políticos en el Congreso que Rusia.
Entonces, esta cuestión realmente no admite mucha discusión. Hay que meterle mano al sistema político. Yo estoy convencido, creo que es importantísimo, pero que ojalá nuestros políticos, y ahí es donde yo tengo mis serias dudas, esta vez, ojalá lo hagan pensando en el bien común, que le apliquen sentido común, no intereses partidistas ni económicos, sino que actúen en beneficio del país y logremos un sistema que permita confluir hacia grandes grupos que hacen que el país sea gobernable. Una coalición sale para gobernar y tiene en el Congreso facilidad para llegar a acuerdos. Hoy día eso es imposible. Eso es lo que podría adelantar por ahora, Sofía, Claudio. Gracias, Luis. Claudio, ¿cuál es tu opinión frente a este tema? Mira, Sofía, en realidad escuchar a Luis me da mucha pena porque es una realidad que él ha planteado que no tiene dudas. Es así. El ministerio que habíamos tratado en el primer bloque de seguridad es una excelente idea en teoría. Esta segunda etapa que estamos conversando de cambiar el sistema político, sin duda que es una excelente idea. Hay que buscar lo mejor, pero desgraciadamente eso es solo teoría. Una vez llevado a la práctica, es dificilísimo en este país que esto cambie. Por eso que te decía que al escuchar a Luis, estando muy de acuerdo con él, me aumentaba la pena porque sabemos que en este país desgraciadamente va a costar mucho hacer lo que se está pensando, lo que se presenta al cambio. Eh, Imagínate 23 partidos políticos en este país y creo que es la misma cantidad de ministerios. Entonces, hay un ministerio por cada partido político prácticamente. Entonces, es penoso pensar que esto va a cambiar. Y por eso es que yo tengo tanto miedo, tengo tantas interrogantes sin respuesta. Y bueno, y nosotros ya estamos viejos, no va a ser problema para nosotros, pero tenemos que pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos, para que enfrenten una sociedad diferente. Y ojalá que lo hagamos en la proporción de nuestro país, porque las proporciones de partidos políticos, como explicaba Luis anteriormente, en relación a la población, es no ponerse nunca, absolutamente nunca de acuerdo. Y hoy día vemos que los intereses, yo diría que el primer interés es personal, el segundo interés es político, y no sé si llegaremos al tercer lugar como el interés del bien común, como el interés del país. Entonces, mientras tengamos esta prioridad de intereses, no vamos a llegar nunca a ser grandes. Hoy día está todo en la paga de favores, en los equilibrios económicos, perdón, en los equilibrios políticos, pero no está en las capacidades, en las personas que tengan en primer lugar el, el pensamiento de servir al país, de servir al bien común, y no su propio interés o su interés político. Hay ejemplos miles. Por ejemplo, hoy día Televisión Nacional, hay alguien que está al mando de Televisión Nacional, que es presidente, que sepa de comunicaciones, imagínense. Hay un político, profesor de historia, tengo entendido, que qué podrá aportar para salvar Televisión Nacional. Tenemos a un fiscal procesado, o sea, a alguien que tiene que rendir, que hacer justicia, está siendo procesado. Por eso, este país, desgraciadamente, tiene una descomposición general que va a ser difícil cambiarlo. Pero Pues roguemos a Naima, Dios, porque era mucho roguemos a, popurrí, estamos creciendo bastante, fíjate qué bueno. perdón, parece que hubo una interferencia. Yo quería cerrar diciendo que tenemos una tremenda descomposición general en el país y ojalá haya gente que nos pueda sacar de ella.
¿Aló? Sí, ahí te escucho. Eso, Sofía, ojalá que este cambio político no sea lo de siempre. Yo tengo la fe, tengo el deseo, pero no tengo el convencimiento que vaya a ser así. Ojalá que me equivoque. Eso, Sofía. Yo no sé, Sofía, ¿nos estás escuchando? Parece que Sofía no nos está escuchando, Claudia, así que sigamos la conversación aquí mientras ella soluciona problemas de audio y de video. Escuché atentamente lo que tú estás explicando. Quisiera agregar, mientras vuelve Sofía, que lo que se pretende probablemente eh, consensuar, decirlo de alguna manera, con este cambio del sistema político, Ahí sí. algo parecido a lo que ocurre, mira, algo parecido a lo que fue el binominal. O sea que dos grandes coaliciones que obliguen a estar unidas en pos de una idea general de desarrollo nacional y político confluyan y entonces los cambios, como ocurre en Estados Unidos entre demócratas y republicanos, no, ahí no cambia el color político, pero no cambia toda la estructura del país, sino que son matices sobre el país llega como a un sector que acomoda a una gran mayoría nacional. Y eso es lo que debiera lograr un cambio del sistema político. Cuando teníamos el binominal, efectivamente se producían dos bloques. Ahora, la asignación de porcentaje al momento de las votaciones probablemente distorsionaba algo el deseo popular. Habría sido fácil corregir eso, pero los políticos son expertos en hacer difíciles las cosas fáciles. Y eso fue lo que lograron. Una cosa que se veía sencilla, cómo corregirla, llegamos a un cambio que ahora nos tiene en este sistema que estamos empantanados, donde no se puede gobernar, porque no importa el color político del presidente, siendo este país presidencialista, Sí. cualquier iniciativa de ley que el Ejecutivo manda al Congreso, bueno, necesita la aprobación de la Cámara de Diputados. Y si hay fragmentación, entonces se van a empezar a pasar pequeñas cuentas entre no, que un poquito de ventaja por aquí, un poquito de ventaja por allá, y nunca salen las leyes, o si salen, salen totalmente distorsionadas. Entonces, a veces a mí me llama la atención porque a veces la gente dice, esto se aprobó en el gobierno de X personas. Pero en realidad, lo que se aprobó en el gobierno de esa persona probablemente viene de otros gobiernos anteriores y se le hicieron cambios que tienen que ver con incorporación de ideas buenas o malas del otro sector político. Bueno, eso se puede hacer y se puede gobernar en la medida que hay cierto acuerdo y que el Congreso funciona más o menos en bloques. Pero esto que esté atomizado imposibilita llegar a un acuerdo, porque por cosas personales a veces un congresista puede votar en contra de algo que parece ser bueno, pero porque por intereses personales, que no quiere perder su escaño. Imagínate, Claudio, tratar de reducir, esta es la primera pregunta, tratar de reducir el número de congresistas. Entonces aquellos que se van a ver afectados, ¿cuál crees tú que va a ser la votación? Evidentemente que no van a querer reducir el número, a pesar de que el sentido común para un país como es Chile indica que para qué tenemos tantos congresistas. Si bastaría con la mitad, haríamos lo mismo y a lo mejor seríamos más eficientes. Pero no, aquí llenando de más gente, llegar a acuerdos y toda esta gente que a veces se descuelga de los partidos políticos en las votaciones en el Congreso y que aparecen como independientes y resulta que le hacen mucho daño al sistema porque ingresaron representando un color político y de repente sus representados, que es el partido político, lo pierden, ya no es de ellos. Entonces, está bien que también la gente que de alguna manera está votando en contra de la ideología de su partido, sea de cualquier color, bueno, no puede seguir en el Congreso representándolos, es como absurdo.
no se le debe aceptar que estando adentro, elegido por un partido político con nombre y apellido, después de estar al interior del Congreso, empiece a legislar de acuerdo a su propio pensamiento personal, porque él no llegó ahí por ser persona, él llegó ahí por ser parte de un color político, de un partido político. ¿Ya? Eso es lo que creo que tenemos ahora a Sofía de vuelta. ¿Sofía nos escucha? Sí, ahí sí, se he conectado a Bluetooth y no podía escucharlo y el problema era mío, no de usted. Oye, las felicitaciones primero por estar tan informado sobre este tema y sobre todo quizás por no politizarlo tanto y también ver las realidades quejas de ciudadanía. Yo me quiero ir, bueno, con argumentos más políticos también y algunos antecedentes también políticos en como también Luis también hizo un poco orden eso por años y sistemas de reforma. Aclarar primero que aquí no quiero ser tan crítica que las propuestas de reformas políticas han sido transversales en las distintas administraciones, digamos, de nuestra democracia del 2012 en Lagos en adelante. Así que eso es importante, y incluso con harto hincapié en el último proceso constitucional. Bueno, lo principal, digamos, como varios hablamos, es que si un partido no alcanza el 5% de los votos, no elegiría parlamentario, y si un parlamentario renuncia al partido, perdería el escaño. En los antecedentes quería mencionar, el 2012, bajo la administración de Lago, se implementó la inscripción automática y el voto voluntario. La inscripción automática, no sé si ustedes coinciden conmigo, me parece fundamental, digamos, porque también los ciudadanos después no se te pueden estar quejando a nuestros representantes si es que no votan. Por otro lado, el voto voluntario hemos visto que ha sido un desastre, porque yo entiendo que la ciudadanía puede tener, digamos, eh, críticas porque no representan, por falta de preocupaciones reales, pero vimos recién en las últimas elecciones que una de las crisis políticas más importantes de los últimos años fue justamente la motivación ciudadana para el alto porcentaje de participación en esta última elección municipal. Por otro lado, en el 2015, Bachelet argumentó a favor de una reforma política con supuestamente la calidad de mejoramiento de la democracia, el fortalecimiento de los partidos y la equidad de género. Aquí la equidad de género, todos hemos coincidido que tiene que ser, a mi parecer, por supuesto que por mérito y no por una obligatoriedad impuesta. Lo vimos, por ejemplo, en la elección del primero constitucional, soy testigo, Juan Pablo Rodríguez, tremendo candidato por nuestra región de Valparaíso, director ejecutivo de un centro de pensamiento, que perdió, digamos, si no me equivoco, con 13.000 votos frente a menos de 5.000 votos de una mujer. Lo mismo, por otro lado, yo soy, por supuesto, como mujer partidaria, que las mujeres tengan participación, ya sea en el mundo público y privado, pero que sea por mérito. Además que la izquierda es muy buena para abanderarse frente a estos temas cuando en dos acciones diría que son muy poco croquetos en eso. Una es el último caso de Monsalve, incluso la acusación de nuestro propio presidente, cuando ha sido los gobiernos que más, digamos, se ha abanderado por este tema feminista. Y por otro lado, soy bien crítica que grandes políticas mujeres en la derecha han sido por años, digamos, meritorias por su mérito y eficiencia, más que por, digamos, una obligatoriedad. Por otro lado, también el 2015, como tú bien decías, Luis, fue, digamos, el principal cambio del sistema binominal por uno proporcional, inclusivo, y este cambio proporcionó por primera vez, eso sí, una medida de acción para promover, digamos, a las mujeres en la representación política más que en una cosa, digamos, de lucha feminista. Por otro lado, también establecía que ni hombres ni mujeres podían superar el 60% de declaraciones de candidatura en el Congreso, y la multa, esta parte sí me parece correcta, le involucra, había una multa, digamos, que involucraba que esto se daba, como también pasó hace poco, que digamos también que los políticos renuncian a último minuto, digamos, a sus partidos por declararse independientes, cuando muchos sabemos, digamos, quienes estamos más informados en política, que esto no es real. Y también me parece también un tremendo portazo y falta de fidelidad a un partido, porque si también un partido robusto, por decirte, una UDI, ha respaldado por años a un candidato y también los beneficios que puede recibir un candidato de un partido sólido en vez de micropartidos de papel, darle la puerta por un beneficio político, digamos, no me parece correcto. Cuando sabemos que realmente esos independientes, la gente no cree que son independientes y militaron por 20 años en un partido. Por otro lado, el 2019 se modificó un capítulo de la Constitución que establecía la realización de un plebiscito que se consultaría a la ciudadanía
acerca o no de un órgano constituyente, estableciendo la obligatoriedad para el plebiscito de salida. Pero ¿por qué también? No olvidemos, por si la gente no sabe, que aquí fue también una conveniencia política, porque siempre, o sea, estaba establecido en la Constitución, digamos, la posibilidad de un plebiscito de la ciudadanía, no existía más que solamente para este proceso a cierta conveniencia política. Por otro lado, se modificó el 2022 la Carta Fundamental para establecer el voto obligatorio permanente en elecciones populares, pero a excepción en las elecciones primarias. Digamos, ahí también nuevamente tenemos acuerdos políticos más que representación de la ciudadanía. Quiero apuntar, eso sí, a ciertos aspectos positivos, a una propuesta constitucional del último proceso en, digamos, más dirigidos al sector que hoy sería de oposición. Propuestas que apuntaban a un redistritaje, se obligaba a los partidos a instalar mecanismos de dirección y supervisión, y esto me parece fundamental en la política, para prevenir infracciones de probidad y transparencia, como bien decía Claudio, que se ha dado en las figuras como fiscales y entre otras figuras de, digamos, también que hace muy sellado un sistema político. Si hablamos de los tres poderes del Estado, que tienen que ser independientes entre sí, una de las cosas que, digamos, tiene muchas veces contaminada la política es justamente que la separación del Estado no es real, sino que es un acuerdo, digamos, a mano cerrada. Por otro lado, un ejemplo también, a mí me parece también fundamental, muchas veces al privado le apareció fundamental una real participación, digamos, de la equidad en fortalecimiento del privado sobre el público. Este es un ejemplo que ahora, hace poco, este año fue, si muchos no saben, el Encuentro Nacional de la Empresa, con la ENADE, donde varios importantes representantes del mundo privado empresarial de nuestro país hablaron de avanzar en una reforma al sistema política, pero también beneficiando, digamos, al sector empresarial para darle estabilidad económica a este país. Así como hablamos en el primer bloque, una de las preocupaciones principales de la ciudadanía de la seguridad es, por supuesto, la estabilidad económica. Y la introducción de un nuevo sistema electoral el año 2015 produjo algunos significativos cambios en efecto de la fragmentación partidista que se han aceptado, como ustedes bien decían, sobre todo en la Cámara de Diputados. Y acá mencionar también algunos antecedentes en cifras. Entre el 89 y el 2013, el promedio de partidos de parlamentarios era un 7,2, mientras que en la elección del 2021 ya existían, como tú decías, 21 partidos con una representación parlamentaria, y actualmente el 2024 son 25 partidos. La proporción, digamos, es muy alta, sí, si vamos del 89 en adelante. Muchos podrán criticar que en ese tiempo estaba Pinochet, pero digamos, entre el 89 y a Pinochet fueron menos de 3 años que estamos hablando, así que no podemos apuntar solamente a eso. Sofía, nos están avisando que estamos en tiempo. Ok, bueno, cerrando un poco acá, gracias a Claudio, Luis, por participar, como ustedes han sido fielmente participantes de este programa, y recordamos a todos los habitantes de Valparaíso y Viña del Mar que puedan hacer la entrega de este regalo a través de nosotros, la Radio Portales, o de la dirección física en Valparaíso para darle a niños regalos esta Navidad. Buena semana para todos. Gracias.